Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Estamos acá ya lo que es el tema número 8 referente a repaso de lo que es historia universal. Vamos a ver lo que son los tres temas que hemos visto durante todo este transcurso de este cuarto bimestre, que ya está finalizando, y que la próxima semana es el examen. Vamos a comenzar con lo que es la Segunda Guerra Mundial, que fue entre el año 1939 hasta el año 1945. En la Segunda Guerra Mundial, que duró ese tiempo, fue un conflicto global, involucró a la mayoría de las naciones del mundo, divididas en dos alianzas principales: la potencia del eje, encabezada por los alemanes nazis, Italia fascista y Japón imperial y los aliados, liderados principalmente por Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y China. El conflicto comenzó el 1 de septiembre del año 1939, cuando Alemania, bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, invadió Polonia, lo que llevó a la declaración de guerra por parte de Reino Unido y Francia. La guerra se extendió rápidamente por Europa, con Alemania conquistando gran parte del continente. En el Pacífico, Japón expandió su influencia en Asia y Pacífico, invadiendo China y atacando varias colonias europeas. En el año 1941, la guerra dio un giro crucial. Alemania invadió la Unión Soviética en junio, mientras que Japón atacó el Pearl Harbor en diciembre, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto. El curso de la guerra cambió a partir del año 1942, cuando los aliados comenzaron a obtener victorias claves como la batalla de Stalingrado y la batalla de Midway. La invasión de Normandía en el año 1944, el día D, por parte de las fuerzas aliadas, marcó el comienzo del fin para el Tercer Reich. En el este, las fuerzas soviéticas empujaron a los nazis fuera de su territorio y avanzaban hacia Berlín, mientras que los aliados avanzaron desde el oeste. La rendición de Alemania se produjo el 7 de mayo de 1945 tras la caída de Berlín. Sin embargo, la guerra del Pacífico continuó hasta agosto del año 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón el 2 de septiembre del año 1945. El conflicto resultó en más de 70 millones de muertes y una devastación global. La guerra también propició la creación de las Naciones Unidas para prevenir futuros conflictos, mientras que la Guerra Fría comenzó a dividir el mundo en dos bloques: el comunista y el capitalista. Eso es referente a la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a encontrar ahí entonces cómo se produjo lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que duró entre el 39 al 45. En el sexto tema vimos lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero el predominio del eje, que también fue entre el 39 al 41, antes que acabe la guerra. El periodo de predominio del eje durante la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por éxitos iniciales de Alemania nazi, Italia fascista y Japón imperial. En los primeros años del conflicto, las potencias del eje dominaron grandes áreas de Europa, África y Asia. La guerra comenzó el 1 de septiembre del año 1939, cuando Alemania invadió Polonia, lo que provocó que Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler empleó tácticas de guerra relámpago, de Blitzkrieg, rápidamente conquistando Polonia, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos, Bélgica y Francia en los primeros años del conflicto. En 1940, Italia, aliada de Alemania, entró en guerra con una serie de fracasos en el norte de África. En el año 1941, Hitler dirigió ese ejército hacia el este, invadiendo la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Mientras tanto, Japón buscó expandir su territorio en Asia, invadiendo China y atacando bases norteamericanas en el Pacífico, incluyendo el ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941, lo que llevó a Estados Unidos a entrar a guerra. Durante este periodo, las potencias del eje gozaron de victorias importantes y lograron ampliar el control territorial. Sin embargo, a pesar de este predominio, la guerra comenzó a cambiar hacia finales del 41, con algunos fracasos claves, como la batalla de Moscú frente a los soviéticos, que frenaron el avance alemán hacia el este. A pesar de su control territorial, las potencias del eje no lograron asegurar la victoria definitiva durante este periodo. Fue un periodo de triunfo, sí, pero que no hubo, obviamente, como lo que ellos buscaban, ¿no? Frenar, obviamente, el avance alemán. Sí lo frenó los soviéticos, ¿no? Pero no lo frenaron en la totalidad lo demás, ¿no? Italia entró, pero no tuvo, obviamente, lo que se esperaba, ¿no?
Segunda Guerra Mundial, contraofensiva aliada del 42 al 46. Es decir, cuando ya fue el 41 del eje, fue el ataque de la ofensiva aliada. La contraofensiva aliada durante la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 41 y 45, marcó otro decisivo del conflicto a favor de los aliados. Tras una serie de derrotas en los primeros años del conflicto, los aliados comenzaron a recuperar territorio a partir del 42 con victorias claves tanto en Europa como en el Pacífico. En el 42, la batalla de Midway fue un punto de inflexión en el Pacífico donde la flota japonesa sufrió una grave derrota frente a los norteamericanos, frenando su expansión. En el norte de África, las fuerzas británicas, lideradas por Bernard Montenway, derrotaron a los African Corps del general alemán Erwin Rommel en la batalla de Alamein, que le llevó a la rendición del eje en la región. En Europa, la Unión Soviética comenzó a revertir el avance alemán en la batalla de Stalingrado del 42 al 43, donde el territorio nazi sufrió una gran derrota. Esto marcó el inicio de una serie de ofensivas soviéticas que empujaron a las tropas alemanas hacia el oeste. En el 44, los aliados lanzaron la invasión Normandía, Día D, una operación masiva que permitió la liberación de Francia y estableció una cabeza de puente en Europa occidental. A partir de ahí, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania, desde el oeste, mientras que los soviéticos lo hacían desde el este. En abril de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín y Adolf Hitler se suicidó. En el Pacífico, Estados Unidos continuó la ofensiva recuperando las islas del Pacífico y acercándose a Japón. El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 45 fue la rendición de Japón el 2 de septiembre del 45, poniendo fin a la guerra. La contraofensiva aliada resultó en la derrota total de las potencias del eje, la recuperación de la ocupación de Alemania y Japón y el comienzo de un nuevo orden mundial marcado por la guerra. ¿Sí? Eso es referente a la contraofensiva aliada del 42 al 45. Ahora lo que voy a compartir es referente a un video, ¿no? Al tema de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a compartir para poder ver, obviamente, estos puntos, ¿no? Esto que va cargando. Vamos a ver lo que es la Segunda Guerra Mundial, qué lo ocurrió, cómo fueron los avances, qué es lo que pasó, todo ello referente a todo el resultado. Tenía un alumno que solo participaba cuando estábamos en matemáticas, contestaba. Al momento de grabar este video acaban de cumplirse 80 años del comienzo en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos Martín y Seba, Historia en 10, y en este video vamos a hablar del conflicto bélico más importante del siglo XX. Para 1939, cuando empezó en Europa la Segunda Guerra, ya se perfilaban hace unos años los dos bandos que iban a enfrentarse. En primer lugar estaban las potencias del eje, formado principalmente por tres países: Alemania, liderada por Adolf Hitler; Italia, donde Benito Mussolini ocupaba el poder; y el Imperio del Japón, cuyo emperador era Hirohito. El llamado eje Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936, pero recién se consolidaría tras el comienzo de la guerra, con el Pacto Tripartito de 1940. Frente a ellos se encontraban los aliados, cuyas potencias centrales fueron al principio Francia e Inglaterra. Muchos cambios ocurrirían en este bando. Pronto, como veremos, el líder de la Francia Libre pasaría a ser Charles de Gaulle, y Winston Churchill se convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña. Además, todavía debían entrar en escena dos países que tendrían un papel protagónico: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Para entender el camino a la Segunda Guerra, es necesario retroceder 20 años en el tiempo. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial se origina en el final de la Primera, y en particular en el Tratado de Paz de Versalles de 1919. Este tenía muchos puntos débiles, y uno de ellos era lo mal parada que dejaba a Alemania, que debía pagar una indemnización millonaria, desmilitarizarse casi completamente, y además perdía miles de kilómetros cuadrados de territorio. Muchos lo veían como una humillación. Pasados algunos años, Europa parecía vivir una época de crecimiento, y sus políticos buscaban la paz, pero la severa crisis económica de 1929, sumada al rechazo por el comunismo, permitió que los nacionalismos más duros ganaran poder. Ese fue el clima que aprovechó Adolf Hitler para convertirse en canciller en 1933. Llegados a este punto, la paz estaba abiertamente amenazada.
Al Führer le tomó solo 6 años llevar a Europa a una nueva guerra mundial. Empezó por restablecer el servicio militar en 1935, comenzando el rearme del país. Luego logró en 1938 que Austria se incorporara a Alemania, y a continuación invadió Checoslovaquia. Francia e Inglaterra, mientras tanto, practicaban lo que se conoce como la política de apaciguamiento. Intentaban evitar o retrasar la guerra, otorgando concesiones, porque no les convenía dada la situación interna de sus países. El límite a esta política sería Polonia, el siguiente objetivo de Hitler. Pero antes de atacar, Alemania firmó en agosto de 1939 el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética de Stalin, un pacto de no agresión que en sus cláusulas secretas determinaba la división de Polonia. Hitler tenía ahora el camino despejado y se convirtió en el responsable directo de que estallara la guerra. El 1 de septiembre atacaron los alemanes y el 17 los soviéticos. Inglaterra y Francia declararon la guerra, pero para fin de mes los polacos habían sido derrotados. Hitler había empezado en Europa la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Asia, Japón y China ya habían comenzado 2 años antes. A la caída de Polonia siguió una rápida y violenta expansión alemana. Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y Holanda fueron derrotados entre abril y principios de junio de 1940. El siguiente gran objetivo era Francia, el tradicional enemigo de Alemania. Los franceses confiaban su defensa a una fuerte línea de fortificaciones en la frontera alemana, conocida como la línea Maginot. Desafortunadamente, sin embargo, la línea Maginot acababa en la frontera con Bélgica, lo cual fue aprovechado por las fuerzas alemanas. Bélgica y las defensas francesas de la zona cayeron rápidamente, y las fuerzas alemanas irrumpieron encerrando a los aliados. Mediante la evacuación de Dunkerque, ingleses y franceses lograron retirar de manera casi milagrosa a más de 300.000 hombres. Pero el futuro de Francia no se encontraba sentenciado. El 22 de junio se firmaba una rendición incondicional que la dividiría en dos, una parte controlada por las fuerzas alemanas y la otra, con capitán en Vichy, dirigida por el mariscal Pétain. Los alemanes habían logrado vengarse por el Tratado de Versalles. A pesar de las esperanzas de Hitler, los ingleses, con Winston Churchill como primer ministro desde mayo, no se rindieron. El 10 de julio comenzó entonces lo que conocemos como la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Luftwaffe, contra la Royal Air Force o RAF británica. Durante meses, los alemanes bombardearon Inglaterra, enfrentándose por conseguir el dominio aéreo. Pero finalmente, la victoria fue para los aliados el 31 de octubre de 1940. De todos modos, los alemanes continuaron realizando bombardeos nocturnos en Inglaterra. Frustradas las condiciones para invadir Inglaterra, Hitler debió enfocar sus esfuerzos en asistir a la Italia de Mussolini en 2 regiones problemáticas. La primera era la zona de los Balcanes, donde principalmente Grecia resistía los ataques italianos. La segunda, mucho más complicada, era el norte de África, que se convertiría en un nuevo frente de guerra. Así se trasladó, en febrero de 1941, Erwin Rommel, uno de los estrategas más destacados de toda la Segunda Guerra Mundial. Rommel y sus Afrika Korps presentaron un serio desafío a los aliados, logrando numerosas victorias para ellos. Pero en realidad, estos escenarios no se encontraban entre las prioridades de Hitler. Más bien, debía encargarse de ellos para eliminar posibles contratiempos frente a lo que sería una de las mayores apuestas tomadas por el Führer en toda la guerra, la invasión de la Unión Soviética. Violando el pacto de no agresión, el 22 de junio de 1941, dio inicio a la Operación Barbarossa, una invasión conformada por 3 ofensivas simultáneas a distintas partes del territorio soviético. Hitler estaba tan confiado en la guerra relámpago y en la superioridad de sus fuerzas frente al ejército rojo que esperaba terminar la conquista de Moscú antes de la llegada del invierno, y al principio parecía tener razón. La invasión inicial fue triunfal para los nazis, que avanzaron rápidamente sobre el territorio soviético. El problema vino cuando empezó a acercarse el invierno. Para cuando llegaron a Moscú, en el mes de noviembre, las temperaturas eran extremadamente bajas y miles de alemanes murieron a causa de falta de equipamiento para el frío y de la contraofensiva rusa que aprovechó el momento para salvar a la capital. El foco de Hitler pasó entonces a la región del Cáucaso y sus recursos petrolíferos. Mientras ocurría todo esto en el este de Europa, la situación en el Pacífico también estaba a punto de cambiar. El 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón lanzaba un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, la más importante que Estados Unidos tenía en el Pacífico. El resultado fue una importante pérdida de hombres, aviones y barcos de guerra y se convirtió en la causa directa de la entrada de Estados Unidos en la guerra. En pocos meses de diferencia, el este había conseguido 2 nuevos enemigos. Estados Unidos y la Unión Soviética se sumaban al bando aliado. Al principio, Japón tomó la delantera en el Pacífico, ocupando kilómetros de costa e islas del Pacífico en los primeros meses de 1942.
Sin embargo, eran conscientes de que no podían ganar una guerra de desastre contra Estados Unidos, por lo que buscaron resolver el conflicto en una batalla decisiva, la batalla de Midway. Los norteamericanos vencieron y a partir de entonces comenzaron a hacer frente a los japoneses y a quitarse los territorios que habían ocupado. En paralelo, las cosas no marchaban mejor para Hitler en Europa, ya que su campaña por el Cáucaso, la llamada Operación Azul, lo llevaría a la batalla de Stalingrado, uno de los momentos bisagra de la guerra. La orden soviética era clara: defender la ciudad o morir en el intento. Los enfrentamientos comenzaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943. Los combates se libraron casa por casa y fueron sumamente violentos. Stalingrado se convirtió en una de las batallas que más vidas costó en toda la guerra para ambos bandos. Los soviéticos terminaron saliendo victoriosos y meses más tarde vendría la batalla de Kursk, el 5 de julio de 1943, donde los tanques soviéticos derrotaron a los temibles panzers alemanes en la mayor batalla de tanques de la historia. A partir de aquí, las fuerzas de Stalin comenzarían una poderosa ofensiva que no pararía hasta llegar a la mismísima capital alemana. Al retroceso en el este se sumarían los problemas en Italia, donde las fuerzas aliadas desembarcaban en Sicilia tan solo algunos días después de que los rusos vencieran en Kursk. Como consecuencia de esto, Mussolini fue brevemente depuesto y detenido por los italianos que tenían intención de rendirse. Sin embargo, los alemanes lo liberaron y lo nombraron líder de la República Social Italiana, dividiendo el país en dos. Las fuerzas aliadas, que avanzaban en el sur, liberaron finalmente Roma el 4 de junio de 1944. Mussolini se refugió en el norte, pero sería fusilado por partisanos al año siguiente, el 28 de abril de 1945. Pero la atención de Hitler debía estar puesta en el frente occidental. El 6 de junio de 1944, 2 días después de la caída de Roma, cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía como parte de la operación Overlord. Fueron necesarios violentos combates, principalmente en la plaza denominada Omaha, pero los aliados lograron, finalmente, poner pie en Europa occidental. El éxito de la invasión de Normandía, que llevaba años en planeamiento, fue determinante para el resultado de la guerra. En poco más de un mes y medio, las fuerzas aliadas lograron tomar la ciudad de París. Para finales de 1944, prácticamente la totalidad de Francia, Bélgica y el sur de Holanda fueron liberadas. Al mismo tiempo, en el este, la feroz ofensiva aliada fue a su vez replicada por un poderoso empuje soviético lanzado poco tiempo después de la invasión de Normandía, reduciéndose de esta manera el territorio alemán en ambas fronteras. Hitler intentó una nueva ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas, pero su fracaso, en enero de 1945, selló el destino de la Alemania nazi. Unos meses después, ante una Berlín cercada por el ejército soviético, Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. 7 días después, Alemania se rinde a los aliados occidentales y 2 días más tarde a los soviéticos. Solo restaba el escenario del Pacífico, donde los japoneses habían sido arrinconados pero parecían dispuestos a resistir a cualquier costo. Esto cambiaría después de que el 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hiroshima fuese completamente destruida por una bomba atómica estadounidense, seguida por Nagasaki 3 días más tarde. Japón se rendiría formalmente el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por ver este video. Ok, entonces acabamos de ver lo que es la parte de lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver el otro tema que hemos visto referente a lo que es el predominio de los hechos. Y solamente vamos a ver esas partes para ir viendo qué es lo que trascende como trascendencia, ¿no? ¿Qué es lo que hubo la diferencia? Para ir conociendo un poquito referente a las ofensivas. Acá tenemos, vamos a ver las ofensivas. Tenemos un botón nuevo. Clases particulares en Ávila por mi... Cierto, si no estás suscrito, suscríbete. Un montón de documentos, ejercicios de examen. Que el tema de hoy es sobre la Segunda Guerra Mundial, en particular la ofensiva del Eje, de 1939 a 1941. El primer apartado lo vamos a llamar la Guerra Relámpago. Alemania invadió Polonia en solo un mes. Francia inició, con ayuda británica, una ofensiva en el Sarro, pero fracasó. La URSS, por su parte,
Aprovechó la coyuntura para atacar Finlandia en noviembre de 1939, pero topó con resistencia del ejército finlandés. A continuación, en abril de 1940, Alemania atacó Dinamarca y Noruega para asegurarse el abastecimiento de hierro noruego y el control del Mar del Norte. La ofensiva naval británica fracasó y esto provocó la dimisión de Chamberlain, y Winston Churchill se convirtió en el primer ministro inglés quien anunció que no cedería en su resistencia. Un mes más tarde, Hitler conquistó los Países Bajos y Bélgica. ¿Que dónde están los Países Bajos y Bélgica? Lo vemos en el mapa. Y desde aquí preparó la gran ofensiva sobre Francia. Los ingleses y los franceses apenas pudieron hacer frente al potente ejército alemán. La retirada de Dunkerque abrió las puertas de Francia a los alemanes, quienes adentraron en la región de las Ardenas en junio de 1940. La antigua estrategia franco-británica de defensas estáticas se estrellaba ante una moderna concepción de la guerra relámpago alemana, o también llamada Blitzkrieg, que permitió conquistar el país en solo 10 días. Francia quedó dividida en dos zonas, el norte y la fachada atlántica bajo la ocupación alemana, y el sur y las colonias, la llamada Francia de Vichy, gobernada por el general Pétain, aunque bajo la órbita de Hitler. La ocupación francesa dejó solo al Reino Unido frente a los alemanes, que decidieron invadirlo. Puesto que la flota británica era muy superior a la alemana, Hitler se planteó dominar el aire para controlar el Canal de la Mancha en tiempo suficiente como para que lo cruzaran las tropas alemanas. Entre el junio de 1940 y julio de 1941 tuvo lugar la Batalla de Inglaterra, en la que ésta fue sometida a un continuo ataque alemán y ante la efectividad de los aviones de caza británicos y del radar, los alemanes respondieron bombardeando las ciudades. Por otra parte, Italia había entrado en la guerra el 10 de junio e inició una gran ofensiva en el norte de África con el objetivo de llegar al Canal de Suez y así obstaculizar las comunicaciones de los británicos con su imperio. Pero el ataque fue rechazado y los alemanes enviaron un contingente de tropas en su ayuda, el Afrika Korps, al mando del general Rommel. Italia también decidió invadir Grecia, pero ante su incapacidad intervinieron las tropas alemanas para culminar la ocupación. Pasemos a un nuevo apartado, la invasión de la URSS. En esta situación de dominio continental casi absoluto, Hitler invadió la URSS en verano de 1941, ya que consideraba al comunismo su principal enemigo. Su objetivo era ocupar antes del invierno Leningrado, Moscú y Kiev, para obtener los cereales rusos y el petróleo del Cáucaso, suministros que necesitaba para continuar la guerra. La operación se retrasó y la llegada del frío del invierno y la falta de carburante impidieron el avance de los carros blindados. Los rusos se reorganizaron y se prepararon para un conflicto que sería largo y extremadamente duro. Veamos ahora un acontecimiento que cambió el rumbo de la Guerra del Pacífico. Japón era una gran potencia del Pacífico. El emperador era una figura simbólica y el gobierno estaba controlado por militares dirigidos por el general Toppo. Japón había ocupado Manchuria y Corea, pero su política chocaba con los intereses estadounidenses en la zona. Ante la invasión japonesa de Indochina, Estados Unidos decretó el embargo sobre el comercio japonés. En respuesta, Japón atacó el 7 de diciembre de 1941 la base estadounidense de Pearl Harbor. Esto significó la entrada de Estados Unidos en la guerra en el bando aliado. Y pasemos al último apartado, el nuevo orden nazi. En los territorios ocupados, el gobierno nazi implantó una política de explotación económica y represión política, y persiguió sistemáticamente a los judíos. Opositores y judíos fueron encerrados en campos de concentración y campos de exterminio, donde asesinaron a millones de personas. Espero que este tema te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo de nuestra historia. Ya sabes que puedes apoyarme. Ok. Ok, Roberto, sí he recibido tus avances también, ¿ya? Yo lo recibí, todavía no los he abierto, recién lo voy a ver, recién hoy día en la noche los voy a abrir para verlo, ¿ya? Pero sí está bien como los he enviado, ¿bien? Vamos a ir viendo ya la última parte referente al tema de la ofensiva aliada, cómo fue los aliados. Y ahí ya terminamos ya con el tema, ¿ya? Clases particulares en Ávila por
unir resueltos para sacar un 10 en historia aliada en la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945. Empecemos por 1942, un año decisivo. El empuje del eje duró hasta la primavera de 1942, cuando comenzaron las ofensivas aliadas como la batalla de Midway. En el Pacífico, el 4 de junio de 1942, Japón tomó la isla de Midway, donde se enfrentaron las flotas niponas y estadounidenses. La victoria norteamericana igualó las fuerzas navales en este océano. Vayamos a ver la segunda batalla importante, la batalla de El Alamein. En octubre de 1942, el general británico Montgomery derrotó al ejército alemán del general Rommel en el norte de África. El Afrika Korps se rindió en mayo de 1943. Tercera batalla, la batalla de Stalingrado. En febrero de 1943, el Ejército Rojo lanzó una fuerte contraofensiva contra las tropas alemanas que fueron derrotadas. A partir de este momento, la guerra en el este de Europa cambió de rumbo. La ofensiva alemana se detuvo y los soviéticos iniciaron avances hacia Occidente. Pasemos a ver los contraataques aliados en 1943. En Rusia, el ejército alemán fue derrotado en agosto de 1943, en la batalla de Kursk. Los alemanes perdieron capacidad de ataque y pasaron a la defensa a partir de entonces. Una vez conquistado el norte de África, los aliados iniciaron en julio de 1943 la invasión de Italia por el sur, desde Sicilia. El rey depuso a Mussolini y del poder al mariscal Badoglio. Pero los alemanes detuvieron el avance aliado hacia Roma y lograron mantener el norte de Italia. En el Pacífico, las fuerzas aliadas frenaron el avance japonés en la batalla de Guadalcanal, en febrero de 1943, e iniciaron un ataque con la táctica de salto de rana del general MacArthur. Esta táctica buscaba dos objetivos: avanzar creando bases militares que a su vez permitieran el siguiente salto, y aislar las bases enemigas que sin suministros resultaban inoperantes. Pasemos a ver el último punto, las ofensivas finales aliadas de 1944 a 1945. En 1944, el ejército ruso lanzó una ofensiva de gran éxito que le llevó a las puertas de Alemania. Los aliados, comprobando que Alemania no tenía capacidad de respuesta y que la expansión rusa suponía una importante amenaza, iniciaron el 6 de junio de 1944 el desembarco de Normandía, en las costas francesas, coordinado por el general estadounidense Eisenhower. La intención era abrir un frente en el oeste para llegar a Alemania antes que los rusos. Lograron romper las defensas alemanas y liberaron París el 26 de agosto de 1944. Los alemanes intentaron un último ataque desesperado en la batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, pero fracasaron. Además, los aliados continuaron los bombardeos estratégicos contra las ciudades alemanas, que mantenían desde el comienzo de la guerra. Estos afectaron a miles de civiles. El caso más significativo fue Dresde, donde hubo más de 150.000 muertos en 2 días. Los soviéticos lanzaron una última ofensiva y ocuparon Berlín en abril de 1945. Hitler se suicidó y en mayo Alemania se rindió. Mussolini fue ejecutado ese año. La guerra en Europa había terminado. La guerra en el Pacífico se prolongó aún unos meses. Estados Unidos siguió su avance ocupando a costa de numerosas bajas. La isla de Iwo Jima, febrero de 1945, y Okinawa, abril de 1945. Acabar pronto con la guerra para evitar bajas fue el argumento que dio el presidente estadounidense Harry Truman para ordenar el lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Japón firmó la rendición incondicional el 2 de septiembre. Así concluía la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido parte de nuestra historia y te haya resultado interesante. Ya sabes que puedes apoyarme en Patreon y aquí te dejo
Ok, muy bien. Entonces ya hemos terminado referente a este tema del día de hoy. ¿Ya? Bien. Ok, entonces, solamente para terminar, Roberto, para decirte que la próxima semana hacemos el examen y que hasta el día de hoy, hasta las 11:59, voy a recibir los trabajos, tema 5, tema 6, tema 7, para los trabajos finales que tú me has presentado. Si algún tema te falta, me lo envías a esa hora, porque a partir de mañana ya no recibo ningún trabajo. ¿Ya, Roberto? Nos estamos viendo la próxima semana, Roberto. Cuídate, gracias. Bendiciones, hijo.